Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Somos la 4T y estamos aquí para informarles algo muy importante, interesante que pasó esta semana relacionado con el señor Lord Montajes, sí, con Carlos Loret de Mola, quien fue completamente desnudado en la mañanera. El presidente lo prometió y invitó a funcionarios como la secretaria de Gobernación y como un funcionario, Genaro Villamil, que tiene que ver con este tipo de cuestiones. Los invitó a la mañanera y en la mañanera pues el señor quedó completamente desenmascarado al desmontar sus montajes, propiamente dicho, ¿no? Para decirlo con sus propias palabras. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el presidente había dicho que le pedía permiso, le iba a pedir permiso a Televisa para dar a conocer todo lo que fue el caso del montaje de la francesa Florence Cassés, ¿se acuerdan? Bueno, Televisa extrañamente le dio el permiso al presidente de presentar precisamente los videos de lo que fue ese montaje en ese tiempo y lo mostraron con lujo de detalles, con un análisis muy interesante en donde claramente se demostró que fue un montaje. Ya muchos lo sabíamos, ya muchos lo habíamos visto, pero había millones quizás de mexicanos que no habían estado enterados porque esto claramente no se había dicho en los medios convencionales de la televisión, el radio, etcétera, el periódico, etcétera. Bueno, ya se habló de esto, se habló claramente, se demostró en el video, en los videos que se presentaron, cómo la captura de Florence Cassés y Vallarta se llevó a cabo un día antes de que se presentara, con una clara evidencia del montaje. Fue el testimonio de varias personas y una de las evidencias de esto es que ya se decía en el reportaje de Televisa, ya se decía todo relacionado con de dónde era la francesa, que era una persona francesa, quiénes estaban adentro, antes de que se entrara, cosa muy ridícula, evidencia del montaje. ¿Cómo podían saber todo lo que sabían antes de que entrara el reportero a la casa? Estaba preparando lo que lo que había adentro, estaba preparando a la audiencia de lo que estaba adentro cuando todavía no estaban adentro. Esa es una. La otra fue una cuestión horrible que faltó completamente a los derechos humanos y que fue que cuando los capturan supuestamente, cuando los ponen el testimonio de Israel Vallarta en la televisión directamente, lo estaban torturando en vivo. Eso fue lo que hizo que Laura Barranco, que era colaboradora de Primero Noticias, del espacio de Carlos Loret, le dijera a Carlos Loret 13 veces que no pasara eso. Por favor, Carlos, no pases eso, es una violación a la presunción de inocencia, lo están torturando al aire. Y 13 veces Loret le valió gorro, no le importó y dijo esto va y ya, y siguió con el proceso de dar a conocer esta noticia, supuestamente, entre comillas, ¿no? Entonces, por esta razón, Laura Barranco recientemente dijo que Carlos Loret, desde ese entonces, debía de ser alguien vetado completamente del periodismo. Es alguien que no debería ser permitido que ejerza el periodismo en México. Bueno, haciendo un análisis de todo esto, además de que vamos a hablar del caso Vallarta, de lo que resultó, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de este y de otros montajes? Sobre todo en el caso de Carlos Loret, que es el maestro, por eso se le llama Lord Montajes. ¿Cuál es el propósito de parte del gobierno, de parte de los medios, para hacer los montajes? Bueno, una de ellas, de las causas, de las razones, de los motivos detrás, es desviar la atención de la gente hacia cosas muy importantes que pueden estar pasando, como elecciones, etcétera. Desviar la atención con un distractor. Esa es la primera razón. La otra es falsear la verdad, decir algo completamente contrario a la realidad y engañar a la audiencia. La otra y la tercera última sería aparentar resultados deseados. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero como medio de comunicación o quiero como gobierno, los gobiernos anteriores, que la gente sepa algo que yo quiero que se sepa, aparento eso, aparento que eso que quiero es la realidad con una completa fake news, con una completa mentira. Bueno, también en la conferencia mañanera se habló precisamente de este vínculo, del vínculo entre el poder político que se daba mucho y los medios.
Hay ejemplos de eso desde los 90, desde los años 90, de el vínculo entre el poder y los medios, el cuarto poder, en donde se les ordenaba desde Los Pinos que falsearan la información o que inventaran fake news para distraer. ¿Se acuerdan de Chupacabras? ¿Se acuerdan de Chupacabras de Salinas? Para distraer la atención. Desde esos tiempos estamos hablando. Bueno, una de las cosas que evidenció totalmente más allá de toda duda esto fue el testimonio del ex jefe de información de Carlos Loret en ese tiempo, que se llama Juan Manuel Magaña, quien dijo, literalmente dijo ahorita recientemente, que los telemontajes eran una normalidad en ese tiempo y que la orden venía directamente de Los Pinos. Las órdenes eran de Martita Sagún y de García Luna y les decían a los medios cómo hacer, qué decir y qué hacer de los montajes, qué presentar. Había una sincronía entre Los Pinos y una orden directa de Los Pinos hacia los medios para presentar lo que ellos querían presentar. Un ejemplo de esto que mencionó el presidente en la mañanera, que no se sabía mucho, fue también los montajes de mentiras de otros medios, no nada más Carlos Loret. Por ejemplo, Oscar Mario Beteta, que es un conductor de radio, de un noticiero importante en radio desde hace muchos años. Este señor Beteta dijo hace muchos años que había una casa de Andrés Manuel, que Andrés Manuel tenía una casa en Morelia, Michoacán. Andrés Manuel le contestó que él dejaría la política si el periodista en cuestión le demostraba que esto era cierto. Si se lo demostraba, él dejaba la carrera política, pero que si no, que él dejara el periodismo. Obviamente nunca se lo demostró, pero tampoco dejó este señor el periodismo. No lo hizo, no le importó. Bueno, hablando precisamente de este tema, del caso de Israel Vallarta, en la conferencia mañanera se le preguntó a la secretaria de Gobernación que cómo es posible que lo tuvieran en la cárcel durante tanto tiempo. Ya lleva 14 años preso sin sentencia, que es lo peor. Como hay presos, hay muchos presos que de acuerdo a su caso se espera que se tenga la sentencia y pueden pasar años en prisión sin sentencia. La secretaria de Gobernación dijo que el problema con Vallarta es que tenía otras 2 acusaciones de secuestro, aparte de esa supuesta que ya sabemos todos que fue un montaje, que fue una fake news. Y la pregunta sería aquí es, en realidad, ¿no habrán sido montajes? Quizás estos 2 secuestros supuestos adicionales de Israel Vallarta sean otras cuestiones creadas para mantenerlo en prisión ilegalmente por parte de los gobiernos anteriores. Eso nosotros suponemos y estamos seguros que puede ser el caso. Sin embargo, la secretaria de Gobernación se va a encargar, se comprometió a investigar más este caso, a recibir en ese momento de inmediato a los familiares de Israel Vallarta y a dar información en las próximas conferencias mañaneras próximamente sobre los avances de estas investigaciones y sobre la ley de amnistía, para ver si la ley de amnistía en este caso se puede utilizar para poder darle libertad a Israel Vallarta. También se habló precisamente de la sincronía, se preguntó por el caso de Caro Quintero, quien se le dejó libre por un caso similar, bueno, no es similar pues, pero me refiero a que Caro Quintero estuvo 27 años sin sentencia en la cárcel y eso fue una justificación suficiente para dejarlo libre porque nunca se tuvo sentencia, independientemente de sus delitos. Entonces se podía aducir algo parecido. La familia de Israel Vallarta dice que es inocente, que esas acusaciones de secuestro son mentira, por eso se va a investigar, la Secretaría de Gobernación se comprometió y lo va a hacer seguramente. Bueno, para finalizar, todo esto demuestra que urge una renovación completa en el Poder Judicial. No puede ser que haya gente en la cárcel sin sentencia y pueden pasar años en que se mantengan presos sin que tengan un caso contra ellos y se hayan tenido todas las pruebas. Es increíble, es una cosa aberrante. Y para finalizar con el caso de Loret, les diré algo muy interesante, que por ejemplo, de los 8.5 millones de seguidores que Carlos Loret supuestamente tiene en los medios, su canal Letrinos, la mitad se ha comprobado que son bots. O sea, 48.8%, casi 50 millones de seguidores son fake, son bots.
Habría que ver de esos restantes 40 millones o lo que sea, perdón, 4 millones, si estos realmente son gente que todavía después de esta completa desenmascarada de Loret le siguen creyendo a este personaje, rey de las fakes, rey de los montajes, que toda su carrera política está basada precisamente en montajes. Por eso su sobrenombre que tanto se ha ganado. Y bueno, pues yo creo que con esto Carlos Loret está completamente destrozado en imagen. Ha perdido la poca credibilidad que tenía, la perdió completamente ese día en la mañanera. Es una vergüenza nacional Carlos Loret, y salió todavía a decir el señor que él iba a seguir haciendo periodismo. Pues ¿cuál periodismo? Si nunca ha hecho periodismo, es increíble, es pura noticia falsa. Toda su carrera pseudo periodística está basada en montajes, y bueno, vamos a ver qué pasa con él. Pero lo importante para finalizar el video es que los diputados de Morena ya presentaron un punto de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República para investigar precisamente el financiamiento de letrinos. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque es importante saber y decir, reconocer que la Unidad de Inteligencia Financiera es muy eficiente en investigar de dónde viene el dinero, a dónde va el dinero, y si se encuentran cosas irregulares, se puede proceder. Y esperemos que se proceda contra letrinos, contra Carlos Loret y contra toda esta gente que ha estado haciendo mucho daño con sus noticias falsas a la gente. Bueno, esto es todo por ahora, amigos. Espero que me sigan en mi canal. Somos la 4T. Recuerden que todos somos parte de la Cuarta Transformación. Aquí los espero para la próxima. Saludos.